Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una conferencia más de la asignatura de Microbiología Médica. En esta ocasión estaremos abordando el tema de bacilos gram positivos esporulados correspondiente a la unidad 2 de la asignatura. Cuando hablamos de bacilos gram positivos esporulados, hablamos de bacterias que tienen la capacidad de producir o formar esporas. Las esporas, por definición, son células que producen ciertos hongos, ciertas plantas y algunas bacterias. Generalmente son estructuras que contienen el material genético de las bacterias y que las prepara frente a condiciones ambientales extremas. Eh, Algunas de las características o algunas de las propiedades que podríamos mencionar acerca de las esporas es que son estructuras bacterianas que generalmente están compuestas por una doble pared, ¿verdad? Que pueden sobrevivir a altas temperaturas, incluso a las radiaciones ultravioletas y también a algunos tratamientos antimicrobianos utilizados. Debido a que presentan una estructura impermeable de múltiples capas, esto les permite también permanecer en un estado de inactivación metabólica, en un estado de inactivación reproductiva. Pueden permanecer en esa forma largos periodos de tiempo y cuando las condiciones vuelven a ser oportunas o vuelven a ser óptimas, ellos inician nuevamente un proceso de replicación y un proceso de crecimiento. Estas esporas generalmente pueden ser transportadas por el aire, pueden ser transportadas en los alimentos o en las bebidas que ingerimos y de esa manera nos pueden infectar a nosotros como seres humanos. El día de hoy vamos a estudiar dentro de los bacilos gram positivos, uno de sus criterios de clasificación es de acuerdo a los requerimientos de oxígeno. Los podemos dividir en bacilos gram positivos aerobios esporulados, dentro del cual está el género Bacillus, y bacilos gram positivos anaerobios esporulados, dentro del cual está el género Clostridium. De cada uno de estos dos géneros vamos a ir viendo a lo largo de la clase las especies de mayor relevancia. Recuerden siempre revisar los objetivos de cada conferencia, ya que esto pretende ser una guía para ustedes en relación a la manera en que van a preparar el tema. Eh, en esta conferencia se revisará únicamente los bacilos gram positivos esporulados que tienen importancia médica. En este sentido, vamos a clasificarlos de acuerdo a su morfología en esporulados y no esporulados. En los bacilos esporulados tenemos al género Bacillus especie y en los no esporulados tenemos a bacterias que son clasificadas como regulares e irregulares, como las que ustedes pueden leer acá en la presentación. Dentro de los bacilos gram positivos anaerobios tenemos a las especies esporuladas, que son especies del género Clostridium. En relación a las características generales de cada uno de estos dos grandes géneros, vamos a mencionar que en relación a Bacillus son bacterias rectas. Recordemos que tienen una estructura basilar, que por definición van a tener una estructura cilíndrica o una estructura recta, o que también se le llama en forma de bastoncito. Son saprófitos, los podemos encontrar generalmente en la naturaleza, como en el suelo, en la vegetación, en el intestino y en la piel. Son aerobios facultativos, tienen la espora ubicada a nivel central de toda la extensión de su estructura, tienen la capacidad de movilidad y generalmente van a ser bacterias que poseen la enzima catalasa. En relación al género Clostridium, pueden ser ligeramente curvos o pueden ser bacilos rectos, al igual que bacilos también son saprófitos, es decir, que los podemos encontrar en la naturaleza, pero también los podemos encontrar a nivel intestinal. Clostridium se caracteriza por ser anaerobios estrictos o aerotolerantes. Quiere decir que cuando hablamos de microorganismos anaerobios estrictos, son microorganismos que no requieren oxígeno para su crecimiento y su desarrollo. Incluso son bacterias para las cuales el oxígeno se puede comportar como un componente tóxico. Cuando hablamos de aerotolerantes, es decir, que pueden ellos soportar concentraciones muy bajas de oxígeno, pero cuando estas aumentan, entonces eso ejerce un efecto negativo sobre la bacteria. A diferencia de Bacillus, el género Clostridium va a poseer una espora terminal o subterminal. Esto es importante tenerlo en cuenta porque al momento de hacer la observación microscópica de un protisteñido con Gram, nosotros podemos hacer identificación de la ubicación de la espora y de esa manera darnos una idea frente a qué género nos encontramos. Tienen la capacidad de movilidad
y a diferencia del género Bacillus son catalasas negativas. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de Bacillus anthracis, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase cada una de las especies de mayor importancia, como son Bacillus anthracis, Bacillus cereus. En relación a Bacillus anthracis, hablando de sus factores de virulencia o hablando de sus toxinas, vamos a mencionar tres tipos de toxinas: el antígeno protector, la toxina o factor edema y la toxina o factor letal. Estas tres unidades son parte de la toxina de Bacillus anthracis y cada una de ellas va a tener acciones diferentes. En relación al antígeno protector, tiene la función de fijación al sitio blanco, es decir, es la parte de la toxina que permite unirse a los receptores a nivel celular. Esto para luego permitir el ingreso de la toxina o factor edema y la toxina o factor letal a la célula del hospedero. Como ustedes pueden irlo apreciando en la imagen a medida que vayamos desarrollando la explicación, el antígeno protector es este que está acá, por sus siglas AP, ¿verdad? Que va a interactuar con un receptor a nivel de la célula del hospedero. Una vez que esa interacción entre el antígeno protector y el receptor se dé, y el receptor se logre, se puede introducir el resto de las unidades de la toxina, como son el factor edema y el factor letal. El factor edema es una subunidad de esta toxina que tiene una actividad llamada actividad de anilato ciclasa. Las enzimas que por lo general tienen actividad de anilato ciclasa son enzimas que aumentan la salida de líquido a los espacios, en este caso, o a terceros espacios. También tiene la función de inhibir la, la acción de los neutrófilos desde el punto de vista inmunológico, obstaculiza la producción del factor de necrosis tumoral y de interleucina 6 por parte de los monocitos. Estas dos funciones hacen que se atenúe de manera significativa la respuesta inmunológica de defensa frente a la infección por este tipo de toxina. La toxina o factor letal, también llamada, es una metaloproteasa que más bien estimula la liberación de factor de necrosis tumoral e interleucina 1 por parte de los macrófagos. Generalmente, Bacillus anthracis es una enfermedad poco frecuente en el ser humano y algo importante a resaltar es que no tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona. Recordemos que aquí estamos hablando de una enfermedad que se produce por acción de la toxina y no por acción propiamente de la bacteria como tal. Eso explica lo que acabamos de afirmar. En relación a las vías de transmisión, vamos a relacionarlas con sus diferentes formas clínicas. Se puede transmitir a través de la piel, en cuyo caso puede inducir el carbunco o anthrax cutáneo, ¿verdad? Con estos dos nombres se le puede conocer a esa enfermedad. Eh, es un contagio que se da a través de soluciones de continuidad en la piel o cuando hay inoculación directa a nivel de las mucosas. Tiene que ver con algún tipo de prácticas que la persona lleve a cabo, como por ejemplo manipular animales enfermos o sus productos. Resaltar que el carbunco cutáneo o anthrax cutáneo es la forma más común de la infección por las esporas de Bacillus anthracis. Generalmente es una forma autolimitada, es una forma benigna que en condiciones de inmunocompetencia, es decir, donde no hay alteración de la respuesta inmune del hospedero, puede ser un proceso autolimitado. Cuando la vía es inhalatoria, en este caso se da lo que se conoce como carbunco o anthrax cutáneo. Generalmente para esto se requiere, como dice acá, una dosis infectante, eso significa DI, de 4.000 a 8.000 esporas inhaladas. Es decir, es una cantidad bastante grande. Esto explica por qué muchas veces podríamos estar expuestos a las esporas del Bacillus anthracis por vía inhalatoria, pero usualmente no nos vamos a enfermar. Generalmente, una vez que la espora fue inhalada, se multiplica a nivel de los nódulos linfáticos a nivel mediastínico y a partir de esa multiplicación inicial logra diseminarse por vía linfática. Está consignada esta forma clínica como una forma grave y generalmente se asocia a un 95% de mortalidad. La otra vía de transmisión es la vía oral, en cuyo caso se produce el carbunco gastrointestinal. Generalmente se da por ingesta de productos contaminados con las esporas,
como por ejemplo ingesta de carne contaminada de animales enfermos, generalmente carnes que no se sometieron a un proceso correcto de cocción. Recordemos que las esporas, por ser formas de resistencia, también pueden permanecer viables incluso a temperaturas elevadas. Entonces lo ideal es someter o llevar los alimentos a una temperatura de ebullición con el objetivo de que las esporas puedan ser destruidas. Esta forma clínica es una de las formas menos comunes, es decir, es menos del 1% del total de los casos, y sí se menciona que tiene una mortalidad relativamente alta, aproximadamente mayor al 45%. Las esporas, haciendo un énfasis en esto, las podemos encontrar en piel o mucosas lesionadas en el hombre, en cuyo caso se produce el carbunco cutáneo, que generalmente da como resultado una lesión llamada pústula maligna. Estas esporas pueden germinar a nivel tisular, induciendo el crecimiento de células vegetativas, que posteriormente van a dar como resultado la liberación de la toxina, produciendo edema, necrosis y hemorragia a nivel local. En relación al carbunco pulmonar y carbunco digestivo, también son asociados a la infección por las esporas. En el caso del carbunco pulmonar, la germinación ocurre a nivel de los ganglios linfáticos traqueobronquiales y a ese nivel puede inducir algunos efectos patogénicos como mediastinitis hemorrágica, neumonía. Si hay una diseminación puede llegar a afectar meninges produciendo meningitis o producto de una diseminación hematógena produciendo septicemia. En el caso del carbunco digestivo, la germinación se da a nivel de la mucosa intestinal digestiva. Hay multiplicación a nivel de los ganglios linfáticos mesentéricos produciendo una adenitis hemorrágica. En relación a la descripción de la forma clínica, a esto es a lo que se le conoce como la pústula maligna, sitio de necrosis y un sitio de hemorragia. Eso da la apariencia oscura o la apariencia negra de la lesión. Generalmente esta lesión ocurre en el punto de inoculación. Recordemos que tiene que existir una lesión de continuidad o una lesión a nivel de la piel que suponga una puerta de entrada. El periodo de incubación generalmente es de 2 a 3 días. El periodo de incubación, recordemos, es el periodo que se toma desde que la persona se infecta hasta que empieza a presentar los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Inicia generalmente como una lesión papular eritematosa que posteriormente puede evolucionar hacia una vesícula pruriginosa que posteriormente se ulcera hasta formar una escara negra como lo podemos ver en la imagen de acá abajo. La evolución puede ser benigna o grave y eso va a depender de la rapidez con la que se instaure el tratamiento. En el caso de la forma respiratoria, el periodo de incubación es un poco más alargado, es de 1 a 6 días. Generalmente en los primeros días el paciente puede sufrir de síntomas inespecíficos o síntomas generales como fiebre, fatiga, tos, malestar torácico leve. A medida que los días avanzan, los síntomas se pueden empeorar, llegando a producir distrés respiratorio, edema del cuello, edema a nivel torácico. Generalmente la muerte puede darse dentro de las primeras 24 a 36 horas, luego de comenzar los síntomas severos. En el caso de la forma gastrointestinal, decíamos que es la forma menos frecuente, es un periodo de incubación relativamente similar al anterior, de 4 a 7 días aproximadamente. Los síntomas que acompañan a esta forma clínica pueden ser fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, hematemesis, presencia de sangre en las heces, ¿verdad? Y puede llegar a producir el shock. Para realizar el diagnóstico microbiológico, la muestra biológica a utilizar depende de cuál es la forma clínica que el paciente esté presentando. Entonces, en dependencia de eso, se pueden utilizar material de la pústula, de las vesículas, obtenido a través de una punción, expectoración, muestras de ganglios linfáticos a través de biopsias, muestra de sangre, líquido cefalorraquídeo, porque recordemos que también pueden asociarse a meningitis cuando hay una diseminación al sistema nervioso central. Si quisiéramos tomar muestras biológicas del animal, pues obviamente va a ser en dependencia de la lesión, de la ubicación, perdón, donde esté ubicada, de la ubicación donde se encuentre la lesión.
En una tinción de Gram, que es el examen directo de laboratorio, podemos observar una imagen como la que tenemos acá. Generalmente van a ser bacilos gram positivos de 1 a 1,3 milímetros de diámetro, con bordes cuadrados o cóncavos que se encuentran formando cadenas largas con la apariencia de varas de bambú. Y esta característica microscópica es muy importante al momento de hacer la descripción en la tinción de Gram. Si el gramo es obtenido de un cultivo de 48 horas, generalmente sufre algunos cambios. Aquí podemos observar las esporas de forma elipsoidal con una posición subterminal que no logran deformar al bacilo. Esas son las características de un examen directo al microscopio de un frotis teñido con Gram. ¿Cuáles serían las características macroscópicas en un medio de cultivo? Resaltar que son colonias no hemolíticas y que van a tener la apariencia de un vidrio esmerilado con bordes irregulares. Esta apariencia de vidrio esmerilado es bastante característica al momento de hacer la observación en el medio de cultivo. Bien, en relación a Bacillus cereus, que es la otra especie del género Bacillus que vamos a estudiar el día de hoy, mencionar que va a tener algunos factores de virulencia que son de naturaleza como una toxina, como son la enterotoxina termoestable, la enterotoxina termolábil. La enterotoxina termoestable quiere decir que es una enterotoxina que puede incluso persistir viable o permanecer viable incluso a altas temperaturas. Es una toxina similar a la toxina de Staphylococcus aureus, que generalmente está asociada a la producción de vómito. Esta produce lo que se conoce como un síndrome emético, que se caracteriza por tener vómitos después de aproximadamente media hora a una hora, luego del consumo de alimentos contaminados. A diferencia de la ingesta de toxinas en los alimentos de Staphylococcus aureus, esta es un cuadro clínico que se produce de manera más rápida. Tenemos también la enterotoxina termolábil, que en este caso es una enterotoxina desde el punto de vista patogénico similar a la enterotoxina de Escherichia coli, que también está asociada a un síndrome diarreico. Esta enterotoxina termolábil tiene una actividad de adenilato ciclasa. Está asociada con un síndrome diarreico parecido al síndrome diarreico producido por Clostridium perfringens. Característicamente se menciona una diarrea acuosa acompañada de dolor abdominal y calambres abdominales. Tiene un periodo de incubación de 6 a 15 horas posterior al consumo de alimentos contaminados y los síntomas son autolimitados, es decir, aproximadamente 24 a 72 horas como máximo. También podemos mencionar algunos componentes enzimáticos como la cereolisina y la fosfolipasa C. La primera tiene una actividad de hemolisina bastante importante y la segunda tiene una actividad lecitinasa bastante potente, que más adelante vamos a explicar en qué consiste esa actividad. Así se observan las colonias de Bacillus cereus en un examen de cultivo. Cuando hablamos de un cultivo hablamos de características macroscópicas, es decir, lo que podemos observar de manera directa sin necesidad de hacer uso de un microscopio. Entonces vamos a ver colonias aproximadamente de 3 a 8 milímetros de diámetro. Esta tiene una hemólisis de tipo beta, es decir, es una hemólisis de tipo completa. Recordar que en este caso se va a formar un halo hemolítico alrededor de las colonias en ese medio de cultivo, que por ser una hemólisis completa se va a observar de color amarillento. A la derecha tenemos una tinción de Gram de un cultivo de 24 horas, donde observamos bacilos Gram positivos por su coloración, ya que se observan morados, que van a tener bordes redondeados, formando cadenas cortas. Resaltar en este caso que las esporas se pueden observar cilíndricas y son subterminales, que esa es una característica microscópica bastante importante para diferenciar las especies. Tenemos ahora el género Clostridium y la primera especie que vamos a estudiar es la especie Perfringens. Estas esporas generalmente se adquieren a través de la inoculación directa en heridas, produciendo infecciones ísticas o tisulares, o puede ser a través de la ingesta de alimentos contaminados, produciendo una toxinfección alimentaria.
Estas toxinas pueden estar relacionadas a parálisis, inflamación y necrosis gangrenosa del intestino. Vamos a mencionar la toxina alfa, la toxina beta y la enterotoxina o también llamada toxina tipo A. La toxina alfa se relaciona con los efectos histotóxicos, dermonecrotizantes y hemolíticos. La toxina beta con efectos necrotizantes y la enterotoxina o toxina tipo A con efectos enterotóxicos. Clostridium perfringens puede asociarse a infecciones hísticas dando como resultado una celulitis anaerobia, una miositis supurativa o una gangrena gaseosa. Cuando afecta las extremidades, principalmente los dedos, puede producir mutilación de las falanges distales, como ustedes lo pueden apreciar en la imagen. Clostridium perfringens, desde el punto de vista microbiológico, se puede diagnosticar a través de muestras como material de heridas, exudado, pus o muestras de tejido, a lo cual se le puede realizar una tinción de Gram o un cultivo. La tinción de Gram, importante resaltar como dato que vamos a encontrar ausencia de polimorfonucleares, que usualmente van a ser destruidos por la toxina tipo alfa. Al Gram vamos a encontrar bacilos Gram positivos, cortos y anchos, que generalmente no se suelen presentar como bacilos esporulados. Es decir, no vamos a encontrar una espora en la tinción de Gram como lo hemos mencionado en las bacterias anteriores. Se puede cultivar en agar sangre y en agar yema de huevo en anaerobiosis, porque recuerden lo que se mencionó al inicio de la clase. En este caso son especies del género Clostridium y el género Clostridium es un género anaerobio. Tiene actividad lecitinásica. Les dije que lo íbamos a explicar. Bien, esta actividad lecitinásica permite hacer una prueba en el laboratorio para diagnosticar a este microorganismo llamado prueba de Nagler. ¿En qué consiste la prueba de Nagler? Generalmente, esa lecitinasa que tiene la bacteria le permite dividir un componente de la yema de huevo llamado lecitobitelina, formando fosforilcolina y diglicérido que es insoluble. Esto da lugar a un precipitado en el medio. Este precipitado en el medio se observa como un halo blanco opaco que generalmente rodea la colonia que produce la enzima lecitinasa. Esa opalescencia, como se le conoce, es la que ustedes pueden observar en la parte derecha de la imagen. Estas son colonias con actividad lecitinásica y estas son colonias sin actividad lecitinásica. También se pueden emplear técnicas serológicas para identificar la presencia de las toxinas en la S. Bien, en el caso de Clostridium tetani, podemos mencionar también algunos factores de virulencia que tienen que ver con productos metabólicos de naturaleza tóxica como tetanolicina y tetanoespasmina, y algunos factores de virulencia estructurales que tienen que ver con la formación de esporas. La tetanolicina es una molicina, generalmente termolábil, que puede transformarse en un toxoide. Esta capacidad da la oportunidad de que se puedan crear vacunas orientadas a neutralizar su efecto. La tetanospasmina es una neurotoxina que generalmente va a ser la responsable del cuadro clínico. Esto es el mecanismo de acción de la tetanospasmina y esto es más o menos el esquema de su patogenia. Recordar de que actúa a nivel de la placa motora. Por conocimientos previos hemos aprendido que tenemos una membrana presináptica y una membrana posináptica en la placa motora. Para que se dé la contracción muscular, generalmente se requiere la liberación de neurotransmisores excitatorios, y para que la contracción se detenga y el músculo se relaje, se requiere la liberación de neurotransmisores inhibitorios. Dentro de estos últimos podemos mencionar principalmente a la glicina y al ácido gamma-aminobutírico conocido como GABA. Promueve que el músculo se relaje, ya que son neurotransmisores inhibitorios. ¿Qué pasa cuando hay una colonización o una llegada de la toxina llamada tetanospasmina? Como ustedes lo pueden ver en la imagen de la derecha, la tetanospasmina lo que hace es bloquear la membrana presináptica, impidiendo con esto la liberación de glicina. Si la liberación de glicina no ocurre, no se da la relajación del músculo.
sino que siempre está el efecto de la acetilcolina produciendo una contracción sostenida, a lo cual se le llama parálisis espástica, ya que está predominando el efecto excitatorio. Eso da lugar a que el paciente pueda tener espasmos musculares, convulsiones, como la que estamos nosotros observando en la imagen de acá. Son contracciones dolorosas, involuntarias, productos de la rigidez muscular o la contracción muscular sostenida. El periodo de incubación es variable, puede ir desde 4 días hasta varias semanas. Aquí tenemos algunas formas clínicas, como son el tétanos localizado, el tétanos cefálico y el tétanos toracoabdominal. En relación al tétanos localizado, hay rigidez de los músculos del cuello cercanos a la inoculación de la espora, ¿verdad? Recordemos que esta ingresa por una herida o una lesión de continuidad a nivel de la piel. Es frecuente que se acompañe de un pródromo a tétanos hasta que avance a un tétanos generalizado. Las formas clínicas del tétanos localizado tenemos el tétanos cefálico y el tétanos toracoabdominal. En la primera forma clínica se genera por lesiones situadas a nivel de la cabeza. Se acompaña de trismus, que es la contracción sostenida de de los músculos de la mandíbula. Hay disfunción de nervios craneales, hay parálisis facial y el paciente puede experimentar disfagia, que es la dificultad para la deglución. En el tétano generalizado, generalmente se presenta con un patrón descendente. Hay trismus también acompañante, afectación espástica del cuello, del tronco y de las extremidades. También se acompaña de disfagia con dolor cervical, espalda y abdomen. Los espasmos pueden dar lugar a lo que se conoce como risa sardónica, como la imagen que ustedes pueden ver acá, o pistótonos, que es la contracción de los músculos del cuerpo que hacen que el paciente se curve hacia atrás. Las convulsiones tónicas generalizadas y a veces hay signos de disfunción simpática. También existe una forma neonatal del tétanos que está relacionado con infección del cordón umbilical. Usualmente cuando hay atención del parto fuera de la área del hospital o de un centro de salud, donde no hay una correcta esterilización del instrumental que se utiliza al momento de la atención del parto. El periodo de incubación es de aproximadamente 7 días. Se puede manifestar con debilidad generalizada, disfagia, convulsiones intensas, incluso puede llegar hasta el paro respiratorio. De ahí se deduce que la mortalidad es bastante elevada, aproximadamente mayor al 90%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico microbiológico? Eminentemente es un diagnóstico clínico y epidemiológico. Las pruebas de laboratorio sirven para confirmar la sospecha. Entonces podemos utilizar tinción de Gram, aislamiento y cultivo. En la tinción de Gram, ¿qué esperamos encontrar? Una imagen como la que apreciamos acá. Bacilos delgados o finos, generalmente de naturaleza Gram positiva, aunque algunos textos han establecido que a veces se puede comportar como una bacteria Gram negativa, con una espora esférica deformante terminal. Eso le da la apariencia a que en el Gram, ¿verdad? Visto al microscopio, nosotros podamos observar una imagen como la que les estoy señalando acá, que le da la apariencia de un palillo de tambor. El cultivo se puede sembrar la muestra en agar sangre en condiciones de anaerobiosis, resaltar esa parte ya que son anaerobios. La muestra se puede someter a un calentamiento para eliminar la flora acompañante y evitar de que hayan confusiones al momento de observar el crecimiento. La otra especie a estudiar es la especie de Clostridium botulinum. Aquí vamos a mencionar algunos factores de virulencia como son la toxina termolábil, la neurotoxina o toxina botulínica, la toxina binaria y la producción de esporas que ya sabemos que también la produce. En este caso, Clostridium botulinum, sus toxinas lo que hacen es bloquear la producción y la liberación, perdón, de acetilcolina, de tal manera que la acetilcolina no actúa a nivel de la membrana posináptica y no se da la contracción muscular. En este caso, es una parálisis flácida, a diferencia de la parálisis espástica que produce Clostridium tetani.
La toxina botulínica es una de las toxinas bacterianas más potentes. Se estima que un gramo de toxina botulínica en aerosol podría matar aproximadamente a 1,5 millones de personas, precisamente porque hay compromiso respiratorio importante. Recordemos que el diafragma es el principal músculo de la respiración y también el efecto de la toxina puede afectar a este músculo, evitando que el paciente pueda llevar a cabo su respiración normal. Desde el punto de vista de la patogenia, tenemos la intoxicación alimentaria, el botulismo de herida y el botulismo de lactante. En la intoxicación alimentaria, generalmente las esporas ingresan por medio de alimentos contaminados con estas, germinan y se multiplican a nivel intestinal, ¿verdad? Hasta provocar que la toxina se absorba, se disemine por medio de tejido sanguíneo, llegando a las neuronas colinérgicas, produciendo la parálisis flácida. Cuando el botulismo se produce por medio de contaminación de heridas, hay esporas en la puerta de entrada que ahí a nivel local se germinan y se multiplican para posteriormente diseminarse y producir la parálisis flácida. En relación al botulismo de lactante, de igual manera, hay ingestión de esporas. Importante considerar que en el lactante hay falta de flora inhibidora, es decir, como no ha sido colonizado muy bien, eso permite o lo expone a mayor riesgo de otros agentes infectantes como este. Promueve que las esporas puedan germinar y multiplicarse, producen las toxinas a nivel del colon, hay parálisis de la válvula ileocecal por un reflujo cólico, hay baja absorción de toxina en ilio y colon, la toxina se disemina por medio de sangre hasta llegar a bloquear la liberación de acetilcolina en las neuronas colinérgicas, produciendo también la parálisis flácida. Hay condiciones que determinan que las esporas germinen y crezcan, como son escasa o no la tensión de oxígeno. Este es un factor bastante relevante por su característica de ser anaerobios, un pH más alcalino que ácido, generalmente un pH mayor a 4,6 en el agua, una temperatura de 25 a 37 grados centígrados. Formas clínicas, ya las habíamos mencionado más o menos, la intoxicación alimentaria o la colonización intestinal en adultos y el botulismo de las heridas. Luego también el botulismo de lactante, que ustedes lo pueden leer la descripción acá en la clase. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente la muestra se obtiene de lo que consideramos que está contaminado. Pueden ser alimentos, heces, material de origen digestivo, exudados de heridas y tejidos. Se identifica la presencia de la toxina. ¿Qué pruebas podemos utilizar? La prueba de neutralización en ratón, PCR y técnica inmunoenzimática. El cultivo se puede utilizar un medio no selectivo, en agar yema de huevo o medios selectivos. El tratamiento generalmente va orientado a la neutralización o eliminación de la toxina. Estas medidas incluyen inducción de vómito o lavado gástrico y la antitoxina trivalente. Mantener muy bien las funciones del hospedero y la administración de antimicrobianos para evitar las infecciones bacterianas sobreagregadas. Bien, Clostridium difficile eh, está asociado a ser el principal agente etiológico de las diarreas en pacientes hospitalizados. Esto se debe a la aparición de cepas hipervirulentas. La mejora en los métodos diagnósticos disponibles ha permitido identificar a este agente etiológico, uso indiscriminado de antibióticos como ampicilina y clindamicina. Clostridium difficile forma parte de la microbiota normal a nivel intestinal, ¿verdad? Y esto es importante mencionarlo. Entonces, ¿por qué nos puede provocar afectación a pesar de ser parte de mi microbiota normal? Porque generalmente si las condiciones de la microbiota se alteran, la cantidad de Clostridium difficile que forma parte de la microbiota normal cuando tiene una concentración de a la 3, esta cantidad cuando las condiciones de la microbiota se alteran, esta cantidad se eleva, promoviendo que haya mayor cantidad de bacterias a nivel intestinal que ya dejen de comportarse como microbiota y pasen a comportarse como agentes patógenos. De ahí deducimos los factores de riesgo, por ejemplo, el uso de los antimicrobianos por largos periodos de tiempo o antibióticos por largos periodos de tiempo es uno de los factores de riesgo más importantes.
y es el factor de riesgo más conocido. En esta tabla de acá hay algunos fármacos que son los que más frecuentes se han asociado a la multiplicación de Clostridium difficile a nivel intestinal. Hospitalización reciente es otro factor de riesgo. Pacientes con múltiples comorbilidades o inmunosuprimidos, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o pacientes que han tenido una cirugía digestiva reciente. Dentro de esos factores de virulencia mencionamos a la enterotoxina o toxina A, citotoxina o también llamada toxina B, factor de adhesión, hialuronidasa y la formación de espora. La toxina A produce necrosis y hemorragia. La toxina B induce despolimerización a nivel intestinal de la actina con pérdida del citoesqueleto celular. El factor de adhesión interviene en la unión de las toxinas a las células. La hialuronidasa le permite la invasividad, ya que induce la degradación del ácido hialurónico a nivel tisular. Y la formación de esporas que permiten la supervivencia del microorganismo durante meses en diversas superficies o instrumental hospitalario, ya que recordemos que las esporas le permiten esa propiedad. Una vez ingerida, si se da por una contaminación exógena, la mayoría de células pueden ser eliminadas a nivel gástrico por el pH sumamente ácido, pero algunas de las esporas que no fueron eliminadas pasan al intestino delgado. Luego en el intestino delgado empiezan un proceso de germinación, un proceso de multiplicación, para luego avanzar hasta intestino grueso. Generalmente aquí se favorece la adhesión al epitelio colónico. Las formas vegetativas, como ustedes pueden ver en este esquema de acá, llegan a nivel del colon, ¿verdad? Donde generalmente comienzan a producir toxina A y toxina B asociándose a enzimas hidrolíticas. Las toxinas A y B llevan a la producción o a la inducción de la producción de citocinas proinflamatorias a nivel local, provocando aumento de la permeabilidad vascular y el reclutamiento importante de neutrófilos y monocitos. Esto promueve o induce la alteración de las uniones intracelulares de la barrera intestinal, provocando que ésta pierda su función de barrera. Hay inducción de apoptosis, que es una muerte celular programada de las células epiteliales a nivel del colon, y hay producción local de enzimas hidrolíticas que llevan a la degradación de tejido conectivo con la consiguiente producción de lo que se conoce como una pseudomembrana. La pseudomembrana entonces va a estar compuesta por toxinas y células inmunológicas como neutrófilos, monocitos, así como componente mucoide. Dentro del cuadro clínico podemos categorizarlas como diarreas asociadas al uso de antibióticos o diarreas asociadas al tratamiento con antimicrobianos y la colitis pseudomembranosa. Para ese diagnóstico realizamos cultivo de heces. Es importante mencionar la prueba de ELISA para la identificación de la toxina A y la toxina B. Muchas gracias, les deseo éxitos en su proceso de preparación.